La sanidad tenía ya problemas, algunos problemas estructurales. Tenemos un buen sistema sanitario en términos de que es universal, de que llega a todos los ciudadanos, de que aquí no necesitas, desde luego da igual dónde vivas, qué clase social pertenezcas, todos tenemos derecho a una sanidad pública y para todos. Dicho eso, el sistema tenía ya problemas importantes. Hoy nos acompaña en Medicina Responsable Ana Pastor, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Dejó la profesión, como ustedes saben, para dedicarse de lleno a la política, pero nunca, como van a comprobar, ha dejado de ocuparse y preocuparse por los temas sanitarios. Vicepresidente del Congreso de los Diputados, en realidad en política lo ha sido casi todo, presidenta del Congreso, ministra de Fomento y de Sanidad, subsecretaria en Presidencia, Educación y Cultura e Interior, diputada 7 legislaturas, y lo más positivo o lo más destacado es, con pocos enemigos y muchos amigos, un logro excepcional en la política española. Señora Pastor, muchas gracias por estar con nosotros en Medicina Responsable. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No puedo evitar hacer una referencia a la política de hoy en día. Vamos a hablar mucho de sanidad, pero la política española. Con Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, da la impresión de que las reglas del juego han cambiado y que se está echando abajo el edificio que se construyó en el año 1978 hasta nuestros días. ¿Tiene esa percepción usted? Bueno, yo no solo tengo la percepción, tengo la constatación, porque lo vivo día a día en el Congreso de los Diputados, que lo que está ocurriendo en esta legislatura y con el gobierno de Pedro Sánchez no había ocurrido en todos los años que llevo yo en la política activa. Y fundamentalmente me estoy refiriendo a los socios de gobierno que tiene el señor Sánchez, cómo se están vulnerando algunos de los principios básicos y reglas de nuestra democracia, el abuso que se está haciendo, por ejemplo, en el Parlamento de los Reales Decretos Ley, que impide que los propios diputados podamos debatir y tratar en ponencias y en comisiones las leyes, y sobre todo que vengan textos que no tienen ningún tipo de informe de los órganos que le corresponde, como es el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal o el Poder Judicial. Se están vulnerando muchos de los principios que yo nunca pensé que se iban a vulnerar, pero sobre todo, y lo más importante, es que se le está dando una vuelta al ordenamiento jurídico como un calcetín. Creo que la separación de poderes se está atacando. Creo que lo que ha pasado o lo que han pretendido hacer, que el propio Tribunal Constitucional les ha parado los pies intentando en una ley que ya tenía desde luego unos problemas gravísimos, introducir además cambios de los órganos constitucionales, y a su vez, y todavía sí, para rizar el rizo todavía más, es la utilización que hacen del propio CIS, la utilización que hacen del INE, el nombrar a señores que son ministros, nombrarlos en el Constitucional, nombrar a señoras ministras fiscales generales del Estado, es decir, unas reglas básicas de la democracia que creo que van mucho más allá de lo que podía esperar cualquier mente normalmente pensante. Y ya lo que han hecho de poner los señores independentistas, no solamente de ponerlos en la calle con los indultos, sino además cambiar la ley para que desaparezca los delitos que habían cometido, el de sedición y ahora la malversación, o sea, me parece terrible. Pero si hay algo que creo que cuando nos levantamos por la mañana, lo primero que pensamos, y pensamos en política, pues piensas en la familia y en las cosas del día, pero cuando piensas realmente en cómo va tu país, es el tema de la ley del solo sí es sí. ¿Cómo es posible que un gobierno haga una ley, se equivoque, que estamos viendo ya decenas y decenas de delincuentes que han visto rebajada su condena, e incluso alguno está en la calle, y que sigan insistiendo y diciendo que es una buena ley frente a la violencia contra las mujeres, que es la lacra después del terrorismo, la lacra más gorda que está sufriendo en nuestra sociedad? Por tanto, y como resumen le diría, estamos en un momento en el que parecería que todo lo que habíamos conseguido en 43 años de democracia, ese espíritu de la Constitución, de nuestra Constitución del 78, de entender, de que se entendieron
los abuelos y los padres que venían de posiciones bastante opuestas, todo eso se ha roto. Pero el gobernar con independentistas, separatistas y los amigos de los batasunos, me parece que eso es lo que está generando la agenda política y lo que está generando que España está como está desde el punto de vista institucional. Pero no solo hay una crisis política e institucional, sino que hay una crisis también social. Hemos tenido, por supuesto, la pandemia que nos afectó a todo el mundo, tenemos desgraciadamente esa guerra injusta e impresentable del señor Putin contra Ucrania. Pero el hecho cierto es que hay más pobres en España que nunca, que te dicen que esto va fenomenal y que la economía va fenomenal y que te voy a subir la pensión, pero resulta que cuando vas a comprar las naranjas, la fruta, el pescado o la carne, pues los precios suben y sobre todo los pensionistas, las personas mayores, las viudas, muchas viudas de este país no llegan a fin de mes. Un buen repaso de la actualidad política. Vamos a la sanitaria. Estos días, señor Pastor, se habla mucho de la huelga de los médicos de atención primaria. Es un viejo problema con una solución muy compleja, más todavía cuando irrumpe en la política, porque estamos ya en plena puerta de las elecciones autonómicas y tal vez de las generales en diciembre. ¿Qué hacemos? Porque el ciudadano asiste perplejo a que quiere ir a su centro de atención primaria y tiene problemas. Bueno, primero decir que la sanidad tenía ya problemas, algunos problemas estructurales. Tenemos un buen sistema sanitario en términos de que es universal, de que llega a todos los ciudadanos, de que aquí no necesitas, desde luego da igual dónde vivas, qué clase social pertenezcas, todos tenemos derecho a una sanidad pública y para todos. Dicho eso, el sistema tenía ya problemas importantes. Antes de la pandemia. La pandemia, a mí me gusta decir siempre que abrió las costuras del sistema sanitario. Y uno de los temas gordos es el tema de los recursos humanos. Es un tema que se está viendo en atención primaria. Nosotros, hay algunos problemas que hay que resolver ya hoy y hay otros que son a medio plazo. De los que hay que resolver hoy, el primero, el más importante, yo diría que son los pacientes que en este momento están en lista de espera. La gente tiene lista de espera hasta en atención primaria. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, primero, ¿por qué no se hicieron planes de choque para abordar el problema que había generado la propia pandemia? Y porque no hay profesionales. Y esto de los profesionales me gustaría, sobre todo para personas que no son de nuestro sector, que no son sanitarios, explicar que las plazas MIR, la convocatoria de las plazas MIR la hace el Ministerio de Sanidad y la hace en base a las unidades docentes reconocidas que hay en España. Pues bien, esa orden ministerial que regula las unidades docentes y cuántos profesionales se pueden formar, le pertenece, la tiene que hacer el Ministerio de Sanidad. Y por lo tanto son excusas de mal pagador decir que si Madrid o que, por supuesto, comunidades del Partido Popular, siempre que son las que tienen la culpa de todo, que han pedido menos. No, se piden las plazas que están reconocidas que se pueden en las unidades docentes. Por lo tanto, hay que cambiarlo de una vez por todas. Había que hacer una convocatoria extraordinaria, cuando menos de más de 1000 plazas de médicos de familia, porque no tenemos médicos suficientes, pero en todas las comunidades autónomas. En segundo lugar, esas médicos hay porque están graduados, pero no tienen acceso porque el MIR tiene unas plazas concretas. Y luego, sin embargo, hay extracomunitarios, un cupo para extracomunitarios y se traen de fuera. Esto es, efectivamente, es facilísimo de entender. El otro día ha sido el examen de formación sanitaria especializada, donde se han presentado médicos, enfermeros, todos los sanitarios, y en el caso de los médicos, 8.000 y pico plazas para 12.000. Hay una directiva comunitaria cuando se acordó que los profesionales sanitarios, los que habían terminado el grado de medicina, tienen que hacer una especialidad para poder ejercer, que se dice a los Estados miembros que habilitarán el modo que se formen sus médicos. Bien, pues habilitar que se formen sus médicos es que nosotros se nos debería de caer la cara de vergüenza en nuestro país, sino a todos aquellos que son médicos, que han entrado en una facultad de medicina, hablo de los médicos en este caso, entraron en una facultad de medicina teniendo una nota altísima, que muchos niños y niñas no pueden hacerlo. Después de eso terminan una carrera de medicina, que no es, que yo sepa, una cosa nada fácil, y después se presentan a un examen y no pueden entrar a formarse en un hospital porque hay 8.000 plazas en vez de 12.000 más todos los médicos que están fuera. Y por supuesto, lo que ya pasó el año pasado, que espero que este año no se repita, es que
hubo plazas que quedaron vacantes, pero no es porque no las quisieran pedir el caso de los médicos, es porque el modelo que decidieron de elección hacía que muchos, cuando estaban pidiendo su plaza, no sabían que iba a quedar otra plaza vacante, que no se le estaba ofertando. En fin. Bueno, es que tienen que elegir ahora de modo telemático y en muy pocos tiempos, claro. Es decir, no tienen posibilidad de rectificar. Absolutamente. Yo se lo he repetido a la ministra unas cuantas veces y espero que este año hagan las cosas bien. Por lo tanto, falta de planificación de recursos humanos, porque además formar un compañero, un médico, son 6 años de carrera y la especialidad. Por lo tanto, y luego nos tenemos que preocupar de los médicos de nuestro país que son médicos y que no pueden ejercer. Y por lo tanto, lo que no puede ser es lo que nos está pasando en este momento. En segundo lugar, hay otro tema que es no solo de la atención primaria, es el modelo que tenemos de funcionamiento de la propia atención primaria, que no le estamos dando a los profesionales de atención primaria, que están muy bien formados, tecnología ni instrumentos para tener una mayor capacidad de resolver problemas y, por lo tanto, y una coordinación mucho mayor con la atención especializada, con los hospitales y, por supuesto, con el mundo sociosanitario. En muchos casos hacen tareas burocráticas y se sienten que son burócratas. Bueno, entonces, dice que el 50% de su tiempo es para el ordenador. Pues eso no puede ser. Eso no puede ser. Lo decía un compañero, el doctor Sacristán, que malo cuando estás más pendiente de la pantalla del ordenador que del propio paciente. Señor Pastor, yo creo que el diagnóstico de lo que pasa en la atención primaria más o menos sería este. Se necesita más dotación de medios precisamente diagnósticos, coordinación con la asistencia hospitalaria para que no se bloqueen las urgencias y más profesionales. Conocido todo esto, ¿por qué no se pone nadie manos a la obra? Bueno, yo creo que no ha habido voluntad de llegar a acuerdos que se tenían que haber hecho. En la Comisión de Reconstrucción, después de la pandemia o durante la pandemia que tuvimos en el Congreso de los Diputados, aprobamos un documento que contiene una serie de medidas que precisamente van a solucionar parte de los problemas que tiene el sistema sanitario. De todas esas medidas que acordamos, no se ha aprobado ninguna de ellas. Una muy importante era la planificación de los recursos humanos, que ya hemos hablado. Otra, segunda, es que tenemos que atender a los pacientes como Dios manda, es decir, lo que se llama ahora el viaje del paciente. No podemos tener un sistema sanitario que tiene una organización que parecería que está hecha en contra de lo que necesita el paciente. Un paciente necesita que, desde que tiene una patología, se le diagnostique esa patología, pero no se le mande ir 8 veces a hacer cosas distintas para dar un diagnóstico y luego poner un tratamiento. Eso no puede ser. Y eso es un tema de organización. Eso no cuesta dinero. Eso es el modelo de organización. Hay que darle más autonomía a los profesionales sanitarios. Nosotros ha cambiado. Yo fui ministra hace 20 años. La sociedad ha cambiado en estos 20 años. Aprobamos 5 leyes prácticamente por unanimidad, todas ellas. Aprobamos una cartera de servicios común para todos los españoles. Bueno, pues todo eso que se aprobó entonces y todo ese modelo, hay que hacer una reforma, lo que yo llamo una ley de modernización del sistema sanitario. ¿Y lo harían ustedes en el gobierno? ¿Perdón? ¿La harían ustedes cuando llegan al gobierno? Quien tenga esa responsabilidad, desde luego yo, que soy la secretaria ejecutiva de Sanidad del PP, a mi presidente Feijóo le recomendaré que se haga una ley de modernización del sistema. ¿Y por qué? Porque los retos son totalmente distintos. La población está más envejecida cada vez más. Hay pluripatología. Siguen sin haber coordinación de la atención primaria y de la especializada. Y también con el sociosanitario. Seguimos, fíjese, sin tener una historia clínica común y compartida. Ahora hablaremos de eso. De tal manera que tú te mueves de una comunidad a otra y no pueden acceder a tu historia clínica. Tenemos un problema que también muy, muy importante, que es de la incorporación de la tecnología y la innovación y los fármacos. En España, incorporar un fármaco innovador, hay una lista de espera también, parecemos el país de más de 500 días. Cuando hay fármacos que se han incorporado en Alemania, en Francia, y de la innovación, por el camino de la innovación va a venir la sostenibilidad del sistema y la eficiencia del sistema, porque la tecnología es más costosa, los fármacos son más costosos, pero son mucho más eficaces, son mucho más resolutivos. Cuando se aprobó el fármaco de la hepatitis, recuerda que eran 800 millones de euros. Gracias a esos 800 millones de euros, hoy muchas personas, además de evitar el sufrimiento, evitar, por supuesto, la mortalidad, lo que hemos hecho es que esas personas no necesitan un trasplante. Por lo tanto, incorporar la tecnología, los fármacos, la innovación, es también el futuro del sistema sanitario de nuestro país.
Se sabe la lección muy bien, la verdad es que está contando muchas cosas. Me voy a detener en lo de la historia digital personalizada, que la pide todo el mundo. Es decir, es increíble que en pleno siglo XXI, cuando todo el mundo habla de digitalización, que si yo tengo un accidente de tráfico en Mérida, automáticamente en el hospital al que vaya no tengan mi historia clínica para que me puedan atender. ¿Por qué no se avanza en esto? Pues este tema... En la sanidad pública y en la privada, además. Sí, lo he visto nacer, crecer y complicarse. Siendo ministra de Sanidad, logré que se integraran 12 tarjetas sanitarias de toda España. A día de hoy siguen sin incorporarse y sin tener una plataforma única de la tarjeta sanitaria y, por lo tanto, de la historia clínica. Es cada comunidad autónoma, el propio ministerio que lo tenía que haber liderado, se han ido haciendo y poniendo en marcha sistemas tecnológicos que en muchos casos tienen solución tecnológica, pero tiene que haber voluntad política de que lo importante es el paciente. Es que la gente no se da cuenta que el paciente, en muchos casos, el mareo que le haces no solamente es por su enfermedad, que ya está bastante afectado, sino es porque estás además haciendo incomodidad al paciente y gastos absolutamente innecesarios, y repites pruebas diagnósticas. Y por supuesto también, es que hay comunidades. Yo estuve en Fuerteventura hace unos meses y me dijeron que la historia clínica de una isla no es compatible con la de otra, que esto ya me pareció el colmo. Por lo tanto, tiene que haber voluntad política, tiene que haber un gran lago de datos. Por supuesto, la historia clínica es del paciente y es el paciente, la ley de protección de datos y la propia ley de autonomía del paciente es el dueño y él es el que dice quién puede acceder a su historia. Pero por supuesto, esto es como, si hablamos de tecnología y de digitalización, porque todo el mundo dice medicina personalizada, de precisión, digital, dice, pero vamos a ver. ¿Pero de vamos a empezar por lo elemental. Vamos a empezar por lo elemental. Y además esto hace que las diferencias entre las comunidades autónomas sean más notables todavía. Es decir, el distrito postal, el sitio donde vives, determina tu salud, lo cual es un disparate. Pues vamos a ver, nosotros hemos tenido otro tema muy preocupante, que es el tema de la mortalidad. Nosotros, además de la mortalidad por COVID, que ha sido dramática, y creo que ninguna familia casi española no tiene a alguien que desgraciadamente falleciera por la COVID, hemos tenido un exceso de mortalidad el año pasado de más de 30.000 personas. Y todo esto hay que analizarlo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando para que esté aumentando la mortalidad? Y hay que hacer un buen análisis por causas. Y todo nos lleva al mismo punto de partida. Teniendo un buen sistema sanitario, teniendo muy buenos profesionales, ¿por qué aquellas cosas que son más fáciles de resolver, que son las del acuerdo, las de ponerte de acuerdo? Por eso, en la Comisión de Reconstrucción, uno de los puntos que se decía y que lo aprobamos en las Cortes Generales, es precisamente el tema del Pacto de Estado, que llamamos el Pacto Cajal, en honor a Ramón y Cajal. El Pacto de Estado en Salud es imposible. Pues yo creo que es posible. Mi experiencia política es que es posible. Es posible porque yo logré, siendo ministra, llevar al Parlamento, que lo hice, llevar al Parlamento leyes y lograr el apoyo. ¿Por qué? Porque lógicamente tú llevas un proyecto de ley al Parlamento, tienes que renunciar a cosas que tú has incorporado y otras que otros dicen que son positivas. Lo que no se puede es pretender imponer, que es lo que está pasando cuando usted antes me preguntaba... La ideología va por encima de la parcialidad, lo cual es imposible. Es imposible. La sanidad, todos creo que en España no hay una sola persona que no defendamos un gran sistema público sanitario, universal, con una cartera de servicios único. Por cierto, que se está incumpliendo la ley, porque por ejemplo en vacunas, en unas comunidades se ponen unas vacunas y en otras. El calendario vacunal no está incluido en la cartera de servicios, que esto es una locura. Y hay en este momento, por ejemplo, la vacuna del herpes, en unas comunidades se ponen a niños y niñas y en otras no. Entonces, nos lo tenemos que hacer mirar, como dicen muy bien los catalanes, ¿no? Nos tenemos que hacer mirar muchas cosas. Por ejemplo, se dice, nuestro Sistema Nacional de Salud está en quiebra. Y sin embargo, seguimos mirando para otro lado como si no pasa nada. Y por otra parte, se nos dicen cosas como esta. En el año 2030 España tiene que tener 430.000 enfermeras. Oiga, nadie puede decir la verdad, es imposible. Bueno, el Sistema Nacional de Salud sabe que en su origen, en el año 96, se separaron las fuentes de financiación. Se financia con impuestos. No es finalista la financiación de la sanidad. Cada comunidad autónoma puede destinar los recursos que le parezcan adecuados. La sanidad es la base de la sociedad del bienestar. Es una de las claves de la sociedad del bienestar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es destinar recursos
todos los que podamos al sistema sanitario, pero luego lo que hay que pedir es ser eficaces y no desperdiciar. Y cuando estamos hablando de algunas soluciones que necesita el sistema, como por ejemplo la integración de los sistemas, eso abarata costes. Y luego, si me permite, tenemos que ver cómo estamos tratando a los profesionales sanitarios. ¿Están mal pagados los sanitarios? A mi juicio, sí. Y lo digo, ¿Se puede hacer algo? Se puede. Vamos a ver, en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que se aprobó en el año 2003 en el Parlamento con el apoyo de todos los grupos políticos, por eso son leyes que no se han tocado hasta ahora, ahí se dice que tiene que haber una carrera profesional, una verdadera carrera profesional, no que entregando unos cuantos diplomas te dan una especie de trienio de lujo. Yo creo que esa carrera profesional está sin desarrollar, como está sin desarrollar algunas especialidades, por ejemplo la especialidad de urgencias, que seguimos sin especialidad de urgencias. No, ha estado en la puerta del Consejo de Ministros muchas veces. Como está también sin aprobar las áreas de capacitación específica, que es una cosa muy importante para los profesionales sanitarios, que es, por ejemplo, cuidados paliativos. Cuidados paliativos tiene que ser un área de superespecialización, no solo para una especialidad, sino para muchos profesionales que están precisamente atendiendo a personas que están en cuidados paliativos. Pero lo más importante es que el sistema retributivo tiene que ser incentivador, y sobre todo en el medio rural, por ejemplo, que no hay profesionales que van al medio rural. Los profesionales que ejercen el medio rural tienen unas condiciones de vida que son diferentes a quien está en el medio urbano. Desde empezar porque sus hijos tienen que mandarlos a una universidad que no es donde residen. Las peculiaridades que muchos tienen que utilizar su coche. Se pagan la gasolina ellos. Para ir a ver a un paciente. Y por lo tanto, no solamente es que hay que incentivarlos pagándoles más, bastante más, sino que también ejercer en el medio rural debería de ser considerado, por ejemplo, a efectos de antigüedad y de traslado, debería de ser valer el doble, si se me permite. Y habría dinero, porque claro, los médicos de atención primaria o los médicos MIR, si tú coges sus salarios, los salarios base son ridículos. Hombre, yo no iba a decir como en la cajera de un supermercado, porque luego en el Twitter nos machacan, que es un ejemplo como cualquier otro, vaya. No, yo creo que los profesionales sanitarios, o sea, en este momento no hay un buen diseño en conjunto entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas de que los recursos humanos son la clave del buen funcionamiento del sistema. Los médicos y todos los sanitarios están agotados después de la pandemia, se sienten ninguneados. El otro día hemos llevado en el Congreso una proposición de ley para el tema de la violencia que se ejerce contra los sanitarios y nos han votado en contra. Una ley que es súper necesaria. Vamos a tener en la organización médico-colegial, que yo intervendré, precisamente para debatir este tema de las lesiones y psíquicas y físicas que se ejercen contra los sanitarios. Hemos pasado los aplausos a se ruega no peguen a los médicos. Absolutamente. Por lo tanto, hay que tener un modelo de incentivos a los profesionales. Hay que hacer formación continuada a los profesionales. Muchos profesionales se forman porque ellos deciden formarse. Bueno, es que cuando usted hablaba antes de los medios diagnósticos, tendrán que formarles para saber utilizar algunos de esos medios. Por ejemplo, ahora que se van a incorporar aparatos, tecnología, por ejemplo, de protones, pues hay que formar a los profesionales. Y luego hay otro tema muy importante en la política de recursos humanos, es que todas las profesiones sanitarias, en vez de codo de esto es mío y esto es tuyo y en lo mío no me toques, yo creo que tenemos que crecer todas las profesiones sanitarias hacia arriba, porque afortunadamente por la tecnología, por la superespecialización hay espacio para todos. Todos los profesionales sanitarios somos igual de importantes y tenemos desde luego capacidad para formarnos todos hacia arriba. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué este gobierno quiere suprimir los conciertos de la pública con la privada? Porque por lo que me cuentan a mí, los que siguen en la atención privada, es que saturarían, bloquearían el Sistema Nacional de Salud. Bueno, es por la propia configuración que tiene el Gobierno de España, que está sometido permanentemente al chantaje de algunos de sus socios. Tanto la Ley General de Sanidad de Felipe González como la Ley de Cohesión y Calidad del Gobierno nuestro, del Gobierno de Rajoy, prevén la colaboración del sector privado, que es muy importante. Se vio en pandemia esa colaboración permanente, que además está en todas las comunidades autónomas,
con independencia del color político, y por imposición, en este caso, por imposición de sus socios, han llevado al Parlamento, no sé si eso desde luego se va a aprobar, desde luego nosotros votaremos siempre en contra. El sector privado tiene un papel importante, que algunos intentan mezclar todo para ver si confunden a la gente. Nosotros en España tenemos un sistema sanitario público y universal, y con independencia de esto, la sanidad privada colabora con el sector público. Y eso ha funcionado durante años. Y había un consenso. De hecho, lo que le estoy contando de la ley del 2003, todos los grupos políticos, incluido Izquierda Unida, votaron esta ley. Recuerdo un diputado de Aragón que ha fallecido del partido aragonesista, que me dijo que le llamé para hablar de las leyes y para pedir su apoyo, y me dijo que me iba a apoyar. Es Labordeta, el señor Labordeta, que todos recuerdan bien, y cuando le dije que buscaba el apoyo, que era una ley que pretendía hacer una cartera de servicios común para los españoles, dijo, no me cuente más, que le voy a apoyar. Dijo, pues muchísimas gracias. Dijo, no, es que es la primera vez que alguien me llama para hablar conmigo, lo cual te denota que lo que falta es diálogo. Y yo creo que tenemos que llegar a grandes consensos, grandes acuerdos. El tema que antes le decía al principio de la entrevista, todo el tema de ese espíritu de la transición del 78, de llegar a grandes acuerdos en los temas de la separación de poderes, del respeto a la Constitución. Pero y dentro de todo eso, hay algunos consensos. Seguro que hay que hacer un consenso en materia de energía. Pero, mire, en materia de sanidad, a lo mejor alguien dice, mira, esta como es su área. No, en sanidad es que sales ahí fuera, tú le preguntas a la gente, ¿y la gente qué quiere del sistema sanitario? Tener buenos profesionales, no tener lista de espera, y que los profesionales, además, yo por lo menos hice medicina porque me encantaba. Con 17 años tomas una decisión, y recuerdo cuando terminé mi primer curso de medicina, que me preguntó mi madre, ¿pero te gusta? Digo, bueno, estoy enamoradísima es que me encanta y volvería otra vez. Es una profesión, las sanitarias, que una parte es vocacional. Y por lo tanto, lo que más me apena de todo es tener compañeros. Hablo con los MIR, hablo con mucha gente, que los MIR tienen que mejorar sus condiciones laborales. O sea, tú no puedes tener a unos señores que son médicos o que son enfermeros, formándolos. Se están formando, pero están trabajando en unas condiciones, con unas condiciones en las guardias. Y cuando terminan se quedan sin trabajo, muchos de ellos. Claro, entonces, yo hablando el otro día con los representantes de los MIR, o sea, dije yo, ¿cómo es posible que no tratemos este país, que nos gastamos el dinero? No voy a enumerar nada porque si no seré criticada, pero tengo una lista de 2 folios de cosas que realmente no tenían por qué pagarlas los poderes públicos. Pero estas cosas, las gordas, las que no te puedes poner debajo de la cama, la sanidad, la educación, la atención a los mayores, esto es lo primero que tiene que priorizar el Estado. La bondad de nuestro sistema sanitario se lo sabe muy bien fuera, que vienen aquí a lo que se ha denominado turismo sanitario, porque eso lo hacemos gratis. Eso sería un capítulo para hablar largo y tendido. La veo con un entusiasmo casi juvenil, después de tantos años en la política. Ha mencionado la pandemia. Claro, el gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad, no sabemos todavía el número de muertos, no sabemos quién fueron, si hubo los famosos expertos, se compraron material que luego se criticaba a otras comunidades. ¿Usted cree que en España, cuando hay un tema sanitario tan gordo como lo ha habido, nadie tiene culpa de nada? Bueno, estábamos en la gama alta del éxito, nos dijeron con 1000 muertos. En este tema de la pandemia, que además he llevado casi todas las comparecencias de los ministros, primero Illa y luego junto con Cuca Gamarra, ha habido primero, no tengo más que decir que lo ha dicho el Tribunal Constitucional, los decretos ley que eran inconstitucionales. Luego, aquello que llamaron gobernanza, que ha sido la desgobernanza más gorda que ha habido nunca en España. Es decir, precisamente en una pandemia es cuando se tenía que notar que ahí había una autoridad sanitaria. Primero porque lo dice hasta el ordenamiento internacional, que hay una autoridad sanitaria única. Aquello del tema de la gobernanza, que era la desgobernanza absoluta, hizo que si vivías en Burgos te podías sentar no sé cuántos en la mesa, y si vivías en Zaragoza se sentaban otros señores. O sea, fue
un auténtico disparate. La auditoría que hemos pedido, la auditoría que nos la están haciendo algunos expertos por ahí adelante en el mundo, en revistas prestigiosas, sigue sin haber una auditoría de lo que realmente pasó en la pandemia. Y esto me parece un disparate. Y es más, dijimos en la Comisión de Reconstrucción que hay que crear una agencia de salud pública y calidad asistencial precisamente para que si hubiera otra pandemia no nos pille desprevenidos. Y esa agencia se va a terminar la legislatura. Lo aprobamos en la Comisión de Reconstrucción y a día de hoy se sigue sin aprobar la agencia. Y tenemos que tener un sistema epidemiológico potente para que no nos pase lo que nos pasó la otra vez. No solo nos pasó a España, pasó en muchos lugares del mundo. Pero dicho eso, desde luego, la gestión de la pandemia ha sido, a mi juicio, bastante calamitosa. Y fíjese, lo que estamos pidiendo estos días, que la ministra de Sanidad no haga declaraciones inaugurando un mamógrafo, sino que vaya al Parlamento, que es el lugar que explique lo que está pasando, qué pasa con la variante en Estados Unidos, que el tema chino, toda la información que tengamos, qué otras medidas podemos seguir tomando. O sea, tiene que dar explicaciones en el Parlamento, bueno, y no las da. La ministra está ya en su papel de candidata a las elecciones, va a dejar el ministerio un día de estos, o sea que... Bueno, yo creo que un político serio y un político dedicado, cuando eres ministro de Sanidad tienes que estar a lo que tienes que estar. Y ser ministro de Sanidad no es escudarte en que los problemas son de otros, sino o no decir que es la Comunidad de Madrid, que ya saben que es la preferida para meterse, cuando Madrid tiene un sistema sanitario que ojalá lo tuvieran otros territorios, y siempre es hacer política de la sanidad. Y yo creo que se equivoca quien hace política entre comillas, ¿no?, de la sanidad. Hay que hacer una gran política sanitaria, tenemos que fortalecer el sistema sanitario, tenemos que, si no tenemos el apoyo de nuestros profesionales, esto nunca va a ir bien. Y por lo tanto, el respeto a los profesionales hay que ejercerlo haciendo una buena política de recursos humanos. Y como le digo, si hay una medida urgente es que habría que hacer una convocatoria extraordinaria para que se formen todos los profesionales que en este momento se quedan fuera. Es decir, 4.000 señores solo en medicina se van a quedar fuera, y le puedo decir farmacéuticos y de otros sanitarios. Por lo tanto, tomemos las medidas urgentes que hay que tomar ya y continuemos después con la reorganización y la modernización del sistema. Una curiosidad malsana. ¿Usted conoce a los expertos del Ministerio de Sanidad? ¿Quiénes son? Pues ya sabe que debí de ser la primera que dije dónde estaban los expertos, porque nunca logramos saber quiénes eran los expertos. O los de ahora, que dicen que asesoran a la ministra cuando se pone mascarillas, cuando se quitan. Nadie sabemos sus nombres. ¿Por qué? Bueno, lo de las mascarillas es para capítulo aparte también, porque nunca hemos sabido, o sea, en una situación de crisis, para hacer un anuncio nos quitamos la mascarilla, luego, menos mal que los españoles somos bien pensantes. Yo recuerdo el día que se quitaron las mascarillas por primera vez, yo estaba en Cádiz, y una de las cosas que hice fue salir a la calle, estaba todo el mundo con mascarilla. O sea, digo, que quiten las mascarillas, todo el mundo con mascarilla, porque las personas tenemos sentido común, y llega un momento que esa saturación en los medios de comunicación permanente, dando esos mensajes ideales, preciosos, utilizando el tema sanitario como herramienta política partidista, la gente se le ve a la legua. Y luego creo que en sanidad, la verdad, habría que saber un poquito de sanidad para ser el líder de la sanidad de nuestro país. Vamos a hablar de la ministra de la llamada Ley de Arias. Ley de Equidad, voy a leer, que brindará, según la ministra, la sanidad pública y amplía y reconoce derechos clave para los pacientes con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Garantiza el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria de los no residentes en España. Bueno, ¿en qué varía esto? ¿No se hacía esto antes en España? Eso ya se hacía. ¿Es un descubrimiento nuevo? Vamos a ver, precisamente porque se hacen 20 años ahora de la Ley de Cohesión y Calidad, que la aprobamos, por supuesto, con todos los 350 diputados, fue una ley de acuerdo y de consenso. Esta ley que presentan es una ley que está dictada por sus socios de gobierno. Está dictada por los socios de gobierno. Lo que hablaba usted antes de los conciertos con los centros privados. Este es un tema que ninguna comunidad autónoma de ningún color político ha puesto nunca en duda, porque está en la ley ya de Felipe González, está en la Ley General de Sanidad. Y por tanto, todo esto es una ley, como otras muchas leyes del Parlamento, que son leyes
sectarias y que las utilizan para intentar decir que hay quien defiende a la privada frente a la... Este rollo que ya es tan antiguo, nosotros lo vivimos en Vigo. En Vigo hay un gran hospital, que es el Cunqueiro, un gran hospital que pretendieron desde nuestros oponentes políticos decir que era un hospital que era privado. Entonces, claro, tenemos un gran hospital con grandes profesionales y la pregunta es, ¿hay algún vigués que haya tenido, o algún pontevedrés que haya tenido que ir con la tarjeta al hospital? Porque dice, no, es que era una empresa privada quien estaba construyendo. Bueno, pero eso significa que no sea el sistema sanitario público y universal. Por lo tanto, esa ley es una ley sectaria, absolutamente sectaria, para contentar a sus socios, a los socios del gobierno, a los señores de Podemos, vamos, me estoy refiriendo para hablar con más claridad, y desde luego tiene la oposición de todas las personas bien pensantes y desde luego de los españoles, porque los españoles lo que quieren, si hay que hacer algo, es medidas que mejoren el sistema sanitario. Esa ley no tiene ninguna medida que mejore el sistema sanitario, que yo conozca. Ha habido otras leyes muy polémicas que afectan mucho a los ciudadanos, que son motivo de polémica y también polémica ideológica. Por ejemplo, la ley del aborto, la llamamos ley del aborto, la ley de la violencia sexual, los transgéneros, los cambios de sexo. Se están llevando las cosas al extremo y además nos están enfrentando. Nos estamos enfrentando por motivos ideológicos en cosas que parecían mucho más normales. Nada más normal que una niña pueda preguntar a su padre pues, problemas que no son una anécdota, no es ir a ponerte una tirita. Esto, cuando ustedes llegan al gobierno, ha hablado el señor Feijóo, que van a derogar el sanchismo. Esto significa que todas estas leyes de las que estamos hablando, la ley de Arias, la ley del aborto, la ley del SSI, van a ser derogadas todas. Son leyes que no resuelven problemas, crean problemas, generan, usted lo ha dicho y lo ha dicho muy bien, generan división, y parecería que lo que se busca con estas leyes es precisamente polarizar a la sociedad española. Y hay muchas personas que somos gente moderada, gente normal, gente que nos identificamos con los ciudadanos normales que están preocupados por los temas normales, y que, si se da cuenta, ya en el 19 lo hicieron y lo vuelven a hacer ahora, lo están volviendo a hacer. Están intentando por todos los medios dividir y polarizar a la sociedad española, y se equivocan, porque, como dice muy bien el presidente Feijóo, la inmensa mayoría de los españoles estamos en la moderación, en la centralidad. Eso sí, en las reformas. Hay que hacer reformas para adaptarnos a los cambios, como le estaba yo diciendo. Es decir, el modelo de funcionamiento de un hospital, que la mayoría de su patología, lo de la pandemia ha sido una excepción, es patología crónica, tiene que ser un modelo, y pluripatológica tiene que ser un modelo totalmente distinto al modelo que hemos vivido hasta ahora. Que la atención primaria siga a día de hoy no teniendo medios, teniendo en muchos casos dificultades porque tiene una tarea burocrática que no es propia de los sanitarios, del médico, de la enfermera. Esto es un despropósito y, por lo tanto, esos son los problemas. Esas leyes de las que usted habla no han resuelto ni un solo problema, ni uno de los que tiene el sistema sanitario. Por lo tanto, han pasado ya unos cuantos ministros de Sanidad con el señor Sánchez. Una señora que duró, recuerda, unos meses, otra señora que duró un poco de tiempo, otro señor que hizo campaña en Cataluña, para Cataluña, y otra señora que va a hacer campaña para Las Palmas. Balance. Mire, si es por resultados, le estaba hablando antes de cómo son los datos de mortalidad. Desde luego, los grandes problemas de los problemas de recursos humanos, pues llevan 4 años gobernando. No pueden hablar de hace 20 años. Dice, no, hace 20 años las plazas de médicos de familia... Oiga, hace 20 años no había lista de espera en atención primaria, que yo recuerde, nunca, jamás. Entonces, todo esto, todos estos años han sido años perdidos sin abordar ni uno solo de los problemas importantes que tiene el sistema. Mi última pregunta, porque lo que sí venden, y no sé si será cierto o no, usted lo puede refrendar, hablan de los fondos europeos, de esa transformación, recuperación y resiliencia, y hablan de un plan de alta tecnología que, gracias al Gobierno de España, 800 millones de euros, atención primaria y comunitaria 250 millones de euros, y estrategia de salud digital otros 700 millones de euros. Esto dicen que lo ha conseguido el Gobierno de España.
Bueno, los fondos de recuperación, estos fondos, algunas de las cosas que se han incorporado o que se están incorporando, yo creo que son buenas para renovar el parque tecnológico. Pero lo que no se puede es decir, por ejemplo, que se habían destinado 100 millones a la atención primaria y en el año 21 se destinó cero. Ese dinero se utilizó para comprar vacunas, que está muy bien, pero se dedicó cero a la atención primaria. Por lo tanto, claro, yo me dedico a esto. Cuando se oyen estas cifras y estas cantidades, hay que ver cuál es la ejecución real, que desde luego no ha sido así. Es dinero de la Unión Europea, no es dinero del señor Sánchez ni de la señora Darias. Es bueno su utilización para renovar el parque tecnológico, que efectivamente tuvimos unos años de crisis, todas las comunidades autónomas, de un color político, de otro color político. Recuerde que en el año 2011, cuando llegamos al gobierno, con el señor Rajoy, yo ministra de Fomento, el sistema estaba quebrado. O sea, cuando hablan, se llena la boca de claro, es que en esa época ustedes dijeron que bajaban los impuestos y luego... Pero, por favor, si yo en el Ministerio de Fomento tenía una deuda con los bancos de 34.000 millones y una deuda comercial de casi 4.000, y para pagar la nómina de AENA tuve que hacerlo con la cuenta de proveedores. O sea, ¿de qué me están hablando? El sistema nos lo dejaron quebrado y tuvimos que sacarlo adelante. Llegamos a final de legislatura creando 500.000 puestos de trabajo al año. Y en este momento el gran problema que tenemos es que estamos generando una deuda pública inasumible. Estamos endeudando a todas las futuras generaciones, estamos gastando en algunas cosas, despilfarrando el dinero, y los fondos europeos, como usted sabe, no se han ejecutado ni el 30% en muchos casos. ¿Hemos perdido el 70% por una mala gestión? Hemos perdido, dependiendo de los ministerios, hemos perdido una parte muy importante de los fondos. ¿Y para sanidad va a haber más dinero? Sanidad sigue necesitando recursos económicos y, por lo tanto, es clave seguir con la renovación tecnológica. Pero, por favor, que no se lo atribuyan, porque esto se está haciendo en otros países europeos. Esto es necesario, pero que sepan que la renovación tecnológica requiere, sabe que una parte de la renovación tecnológica es el señor presidente de Inditex, quien hace una aportación importantísima con duras críticas, por cierto, de algunos partidos. No, absolutamente críticas. Dice, no, que pague más impuestos. Dice, hombre, este señor pagará los impuestos que digan las leyes. No digo yo que tendrá que pagar lo mismo, yo tengo que pagar conforme a mis ingresos y ese señor conforme a la riqueza que está, a los impuestos que le corresponden. Entonces, me parece de una demagogia total. O sea, tecnología sí, y muy importante. La tecnología hay que incorporarla, es clave, pero uno de los temas fundamentales, ya le digo, es no engañar a los ciudadanos, y cuando se dice que se ponen 100 millones para la atención primaria y luego vas a la ejecución y resulta que no has dedicado nada a la atención primaria, en ese año 21, esos 100 millones, pues te preguntas que no todo vale en política, porque parecería que es que estamos aquí para engañar a la gente. La verdad es que la veo en forma, señora Pastor, a pesar de que tiene una lesión. El brazo todo el mundo se puede caer y tener el brazo fastidiado. El brazo no me impide pensar todavía. Bueno, pues esta conversación la ha estado siguiendo Luis del Val, y ya sabe que tiene por costumbre tomar nota y hacer su propio retrato. Y si le parece, vamos a escuchar a Luis del Val. Muchas gracias. La mañana en que se grabó esta entrevista hacía mucho frío. Bueno, hacía el frío de enero que había siempre hace unos pocos años y que ahora causa asombro. A pesar de ello, se notaba un atuendo liviano y primaveral, lo cual indica que si te encuentras con esta mujer en un ascensor, no te hablará del tiempo, lo cual en Japón, por cierto, se considera una vulgaridad. Y se nota que no es vulgar porque posee esa cortesía natural, sin afectaciones, que es la condición indispensable de la elegancia de espíritu. La expresión que yo recordaba era la de una apacible flema, el sosiego que desprende ese tipo de rostro que en un casting cinematográfico nunca le darían un papel de acciones y rencores. No te la imaginas conduciendo un coche a toda velocidad o echando una bronca con gestos desmesurados a unos empleados o a una familia. Más bien es el tipo de cara que uno elegiría para un psiquiatra que te va a tratar de una depresión. Sin embargo, he notado una novedad, y es un leve plegamiento del entrecejo, un atisbo de preocupación, lo que me alarma, porque si Ana Pastor frunce el entrecejo
es que la situación no debe ser nada buena. Cuando escucha a su interlocutor, afirma con los ojos, como si cada cierre de párpados fuera un sí, estoy de acuerdo, mientras la cabeza permanece erguida. Me atrevería a decir que esta mujer cuida mucho su cabeza. Me refiero al contenido interior, claro. Y de ahí ese hábito de tranquilidad, esa paciencia engañosa, porque solo es positivo pasar a la acción cuando los problemas se han comprendido. Y esta médico parece que estudia y entiende los problemas. Pues este es el regalo que nos hace Luis. Muchísimas gracias, muy bonitas palabras, no merecidas, pero agradecidas. Pues muchísimas gracias, Ana Pastor, por estar hoy aquí en Medicina Responsable. Esperamos verla más a menudo. Pues muchísimas gracias, es un placer y sobre todo hablar de la sanidad de nuestro país y de cómo cada uno podemos, desde la responsabilidad que tenemos, intentar mejorarla, cuidar a nuestros profesionales y no olvidarnos que hay pacientes que a día de hoy tienen que esperar para que se les diagnostique una patología. Muchas gracias. Gracias. Por el camino de la innovación va a venir la sostenibilidad del sistema y la eficiencia del sistema, porque la tecnología es más costosa, los fármacos son más costosos, pero son mucho más eficaces, son mucho más resolutivos.